Una carretera fronteriza romana se interna en los árboles. Ningún mensajero regresa. Ningún estandarte reaparece. Roma sigue haciendo una pregunta. El bosque se niega a responder. Otoño, 9 después de Cristo. Germania, al este del Rin. El poder de Roma suele dejar huellas. Caminos rectos, fuertes cuadrados, tejas selladas, registros de impuestos, tribunales. Germania debería ser la siguiente página de ese patrón. La versión oficial sostiene que la región se asienta en el orden. En la práctica, sigue siendo frontera, y una frontera siempre está viva. El comandante romano al mando es Publio Quintilio Varo. No es un jinete temerario de incursiones. Confía en sistemas, en procedimiento, en papel. Ha gobernado otras partes del mundo romano y sabe cómo se ve una provincia cuando ya está domesticada. Censos, tribunales, levas, dinero. Germania empieza a parecerse a ese papel, con la tinta todavía fresca. Al principio, la escena no es un campo de batalla, es rutina. Se abre la puerta de un fuerte. Los arneses de cuero crujen bajo el peso. Los herrajes de hierro chocan contra la madera de los carros. Un escriba lee nombres. Un centurión revisa correas. Un soldado ajusta una capa húmeda sobre el hombro. El ejército se mueve como si mañana fuera a parecerse a ayer. Esa suposición es la vulnerabilidad. Las legiones romanas están diseñadas para combatir como legiones. Filas cerradas, respuestas entrenadas, mando por capas. Varo tiene 3, 17, 18, 19, una fuerza que normalmente rompe los planes de otros. También tiene auxiliares, exploradores, aliados. Roma cree que así ve las amenazas temprano. Ver no es lo mismo que saber. Germania no es un solo enemigo. Es una geografía de elecciones. Bosques que se tragan el sonido. Ciénagas que castigan cada paso. Crestas que esconden movimientos. Es, además, política de tribus rivales. Lealtades que parecen negociables. Roma lee esas rivalidades como debilidad y aprieta para acelerar la sumisión. Según Dion Casio, Varo intenta cambiar a los germanos con demasiada rapidez. La resistencia no necesita una gran ideología para formarse. Se exige dinero como si fueran pueblos ya sometidos, y la exigencia se vuelve la prueba de que Roma cree que la discusión ya terminó. Roma tiene una frase para esto: pacificación. La frontera tiene otra palabra: provocación. Varo gobierna como si la conquista ya hubiera terminado. Sostiene tribunales, escucha disputas, impone expectativas romanas a gente con su propia ley, trata la región como protoprovincia y actúa como si el tiempo fuera suyo. El tiempo es lo único que Germania no entrega. En el campamento romano, las rutinas civilizadoras no son teoría, son objetos que puedes filmar: tablillas de cera, sellos, pesas, monedas, una fila de hombres esperando sentencia, un intérprete repitiendo órdenes en una lengua que no las suaviza, una demanda de impuestos escrita con pulcritud, inevitable para quien la redacta, para quien paga. Se siente como una cadena. Los rumores empiezan como siempre en una frontera, como un informe que no se puede medir. Un poblado está inquieto. Un camino es inseguro. Un líder local rechaza una orden. Nada de eso parece decisivo. La pregunta se reduce a una sola cosa: ¿hacia dónde marchar? Aquí aparece el arma real de la historia: la información. Arminio es un noble querusco. Tiene entrenamiento romano. Tiene ciudadanía romana. Ha combatido junto a fuerzas romanas. Entiende lo que la máquina romana espera que sea verdad. Habla el lenguaje de los informes. Reconoce el ritmo del mando. Y elige las palabras que hacen que un gobernador se sienta en control. Y también sabe de qué depende la disciplina. La disciplina depende de un entorno predecible, órdenes claras, formaciones claras, visibilidad clara, responsabilidad clara. Rompe esas condiciones y el ejército más fuerte empieza a comportarse como grupos separados, no como una sola unidad. Arminio puede moverse dentro del sistema romano. Así moldea lo que Varo cree, antes de que Varo vea una amenaza. La versión cómoda de Roma dice que los aliados son aliados hasta que declaran lo contrario. La versión real es más dura. Lo son hasta el instante en que dejan de ser útiles. Varo cree que tiene socios. Cree que la inteligencia llega de amigos. Cree que cualquier rebelión se gestiona con presencia y procedimiento. Dentro de una tienda romana,
Esa creencia no suena a arrogancia, suena a competencia, y la competencia puede convertirse en arma. La presión por terminar Germania crea un hábito peligroso: moverse como si el riesgo estuviera detrás. Varro dispersa tropas para vigilar más terreno, dedica atención a la administración, trata la frontera como papeleo, la frontera empieza a tratarlo como objetivo. Este es el punto de no retorno, aunque nadie lo diga en voz alta. Cuando gobiernas una frontera como si ya estuviera conquistada, dejas de moverte como si estuvieras en peligro. Eso no es un discurso, es una regla de la física. Arminio trae un informe de disturbios. Suena plausible, suena urgente. Le ofrece a Varro una oportunidad de demostrar control. Orden restablecido, estabilidad mantenida, impuestos recaudados. El informe no exige una batalla, exige una marcha. Y las marchas son donde los ejércitos se vuelven vulnerables. A finales del verano, entrando en otoño, la columna se prepara y la grandeza de Roma se ve ordinaria. Se cargan carros, se reúnen animales de carga, los acompañantes viajan con la fuerza, sirvientes, familias, la infraestructura viva de un ejército en marcha. El ejército no son solo soldados, es una ciudad en movimiento. Ese detalle importa. Una ciudad en movimiento no puede girar de golpe, se estira por kilómetros, depende de caminos que no son caminos y del conocimiento local para mantenerse intacta. El conocimiento local es exactamente lo que Arminio controla. En el consejo hay advertencias. Según Dion Casio, Varro reprendió a quienes pedían cautela, y la prudencia se vuelve socialmente costosa. Los que piden más exploradores, formaciones más cerradas, rutas más seguras pasan a ser obstáculos. La versión oficial dice que Roma trae orden. La versión real: Roma compra velocidad con riesgo. Varro elige moverse, elige confiar, elige una ruta que parece eficiente y por eso parece inteligente. La eficiencia es el cebo, se alzan los estandartes, la columna se interna en un país más verde, más oscuro. Las placas de armadura tintinean suave. Una mula resopla en el aire frío. Un soldado prueba la lluvia en los labios y aprieta el agarre en la correa del escudo que pronto estará empapada. No hay una trompeta dramática anunciando el desastre. Solo existe la distancia creciente entre lo que Roma cree que está atravesando y lo que Germania ya ha preparado. Quédate con una sola pregunta: ¿qué es más mortal que una emboscada? Una emboscada a la que marchas por elección. La versión oficial del proyecto en Germania es limpia: fuertes asegurando corredores, caminos conectando ríos, jefes locales cooperando, ley romana avanzando. Con ese cuadro, el siguiente paso parece obvio: papeleo. La realidad es tierra bajo las uñas. Una frontera solo parece tranquila cuando los vigilantes están demasiado cerca de sus propias antorchas. La oscuridad más allá de la línea del fuego importa más que la luz dentro de ella. Varro dirige como gobernador, no como saqueador. Celebra audiencias, escucha peticiones, dicta sentencias con la calma de quien cree que el debate ya terminó. La disciplina romana se desplaza, menos reflejo de combate, más ritmo administrativo. Ahí se delata. Una tablilla de cera se ablanda bajo el pulgar de un escriba. Un sello se hunde en la cera tibia. Una moneda tintinea en un cuenco de madera. Un peticionario germano mira el metal, no la ley. El cumplimiento empieza a parecer pago, no acuerdo. Dion Casio, más tarde, encuadra el error con una claridad brutal. Varro intentó cambiar a los germanos más rápidamente. La velocidad deja de ser ventaja y se vuelve arma contra él. Dion Casio añade un filo, exige dinero como a pueblos sometidos, y cada exigencia trae un insulto horneado en su forma. Roma lo llama civilizar, Roma lo llama estabilidad, Germania lo lee como sumisión ensayada para un público que nunca pidió la obra. A escala de mando, la lógica seduce: 3 legiones en la región, auxiliares patrullando, fuertes anclando ríos. Lo razonable es que la política local se doble hacia el lado más fuerte, pero el poder no borra el resentimiento, lo concentra. Un líder fronterizo puede sonreír de día y esconder la ira detrás de un cumplimiento ritual. Un poblado puede entregar suministros y,
Al mismo tiempo, medir cuánto dependen los romanos de esos suministros. Un amigo puede escoltar una columna y contar con paciencia la distancia al fuerte seguro más cercano. Aquí es donde Arminio importa. Arminio no está fuera del campo visual de Roma, está dentro del marco romano. Entrenamiento romano, ciudadanía romana, campañas junto a fuerzas romanas. Conoce la memoria muscular de la máquina. El gesto lo vuelve peligro inmediato. Su latín es lo bastante fluido como para no llamar la atención. La armadura le cae como si fuera suya. Se planta lo bastante cerca de la tienda de mando para oír el tono de las decisiones. Aprende, sobre todo, que necesita Varo que sea verdad. La versión oficial dice que Roma convirtió a Arminio en aliado. La versión real dice que Roma lo convirtió en traductor de debilidades. El mayor activo de Varo es la disciplina, y la disciplina vive de claridad, señales previsibles, concentración, responsabilidad nítida. Para romperla no hace falta aplastar de frente. Basta con convertir el entorno en una niebla de decisiones pequeñas. Varo no espera sabotaje a nivel de máquina. Espera lo de siempre en una frontera. Disturbios dispersos, disputas locales, una demostración breve de fuerza. Por eso valora la información que confirma que se puede gobernar. Llega un informe, inquietud, rumores de rebelión. Suena lo bastante específico para importar. No es chisme, es expediente. Y viene desde dentro de la red de aliados, con el perfume exacto de credibilidad. Esa credibilidad es la trampa. Para un comandante el informe abre una bifurcación. Ignorarlo se siente como debilidad ante súbditos y aliados. Actuar se siente como decisión. Varo elige lo decisivo. La escena expone la psicología. Un mapa yace sobre una mesa con ríos arañados en tinta. Un dedo marca una ruta más corta. Un oficial asiente. Un mensajero espera, respirando fuerte. La urgencia entra en la sala como si siempre hubiera vivido allí. Una ruta más corta parece eficiencia. La eficiencia parece competencia. Para Roma, la competencia es religión. La columna se prepara para salir de líneas más seguras. Dion Casio añade un filo. Los conspiradores fingieron obediencia y su cercanía se volvió camuflaje. Varo es empujado lejos del Rin y la distancia, por sí sola, se vuelve arma. Según Dion Casio, incluso distribuye tropas de formas que adelgazan la concentración y el reconocimiento. La cáscara protectora se afina antes de que caiga un solo golpe. Este es el punto de no retorno, aunque nadie lo nombre. Una legión está hecha para pelear como un solo cuerpo. Rómpelo en piezas y cada pieza es presionable. Cubre más terreno y ve menos. Varo, sin embargo, hace que la decisión parezca razonable. Un gobernador quiere caminos controlados, aldeas obedientes, infractores castigados. Coloca hombres donde se necesitan, no donde un ejército debe permanecer denso. La prueba marca el costo. Un destacamento se aleja con equipaje ligero. Un toque solitario de cuerno se pierde entre los árboles. Un estandarte desaparece detrás de una loma. La columna principal sigue con menos protección, sin sentir el peso que le falta en los hombros. Dentro del círculo de Varo, la cautela intenta hablar, se advierte sobre la ruta, se advierte sobre la estación. Según Dion Casio, Varo reprendió a quienes pedían prudencia, y la prudencia se vuelve socialmente cara. La duda empieza a sonar a deslealtad. Los que leen el peligro para vivir aprenden a callarse. La versión oficial dice que el comandante mantuvo la confianza. La versión real dice que entrenó a su propio Estado Mayor para el silencio. La marcha comienza con suposiciones equivocadas incrustadas en cada paso, aliados en los flancos, inteligencia fluyendo hacia él, un disturbio en lugar de un engaño coordinado. Se mueve como si el bosque fuera escenario, no sistema. El síntoma mantiene el pulso cerca. Botas comprimen hojarasca mojada. El cuero cruje cuando un hombre ajusta el escudo. Un animal de carga resopla en el frío. Una rueda gime al pasar sobre una raíz. El sonido del ejército se vuelve un anuncio largo y continuo. Roma no se mueve como un cuchillo. Roma se mueve como un convoy. Y el convoy incluye más que combatientes. Dion Casio describe carros y bestias de carga. Describe mujeres, niños, sirvientes viajando con la columna. El ejército se vuelve un asentamiento en movimiento, estirado en el espacio,
vulnerable a cualquier fallo de separación. Todo eso, dentro del mundo de Varo, es normal. Acompañantes, tren de suministros, rutina. Y la rutina es exactamente lo que Arminio quiere. Mantiene la mente en la logística, no en la geometría de la amenaza. Arminio permanece lo bastante cerca para tranquilizar, lo bastante cerca para explicar el terreno, lo bastante cerca para confirmar cada decisión de Varo como sensata. Varo siente lo más peligroso en territorio hostil, que le den la razón. La versión oficial dice que la ruta se eligió por velocidad. La versión real dice que la ruta se eligió por control. El control es lo primero que se rompe. Varo pisa un camino que apenas es camino. Los árboles se cierran, el suelo se ablanda, la columna se estira, los destacamentos quedan dispersos, hay menos exploradores, las advertencias se apagan. El ejército entra en el bosque ya parcialmente desarmado. Antes de que caiga el primer golpe, deja que una idea se clave. Si el arma más letal es la información, ¿cuántas decisiones pueden torcerte el rumbo antes de que entiendas que la batalla ya empezó? La versión oficial dirá que Roma respondió al desorden con una marcha medida. La realidad empieza antes y es más sucia. Roma se aleja de su geometría más segura y el bosque gana tiempo. Varo enmarca el movimiento como una corrección. Un informe anuncia un foco de resistencia. Otro sugiere que el problema se vuelve manejable en cuanto se atiende. Ese lenguaje es familiar para un administrador romano. Suena a expediente, a trámite, a cierre. Arminio conoce ese apetito y lo usa. No necesita derrotar la disciplina en batalla abierta. Necesita redirigirla. Necesita que Varo sienta que está eligiendo lo inteligente y entre a la trampa con la postura intacta. En el consejo, todo parece normal. Oficiales alrededor de una mesa tosca, un mapa bajo la luz de una lámpara. Una yema de dedo traza una ruta más corta y la sala se siente productiva. Los detalles, en cambio, delatan otra cosa. Cera goteando por el borde de una tablilla, un cálamo raspando un nombre, la correa de cuero chirriando cuando un centurión ajusta el tahalí. Procedimiento, rutina, el tipo de ambiente donde una decisión peligrosa se disfraza de orden. Varo hace la pregunta equivocada. ¿Qué tan rápido restauramos el orden? Da por hecho que el orden es el modo por defecto. No pregunta a quién le conviene que nos movamos. Por eso no ve el informe como lo que es, un arma. Dion Casio añade el filo. Conspiradores fingiendo obediencia. Rostros tranquilos dentro de las líneas romanas. Varo atraído lejos del Rin. La distancia como primera capa de zona de muerte. Y antes de que caiga un solo golpe, una serie de decisiones sensatas que aflojan la concentración. Puestos cubiertos, caminos vigilados, aldeas supervisadas. El ejército no está avanzando, está siendo desanudado. Una legión funciona densa, como un solo cuerpo. Aquí empiezan a desprenderse destacamentos para controlar caminos secundarios. Pequeñas partidas se van a resolver asuntos locales. Cada salida parece responsable. Juntas, vuelven a la columna incapaz de verse a sí misma como una sola. Y ninguna reducción aislada se siente mortal. Ese es el punto. Se nota en cosas pequeñas. Un toque de cuerno que se pierde entre árboles. Un estandarte que desaparece detrás de una loma. Un explorador que vuelve sin nada y convierte la nada en tranquilidad. La distancia se come el sonido. La certeza se vuelve recuerdo. Arminio permanece cerca del círculo de mando. Traduce el terreno. Ofrece garantías. Confirma cada decisión de Varo como razonable. La duda no tiene dónde aterrizar. Surgen advertencias. Alguien pide cautela con la ruta. Alguien quiere un orden de marcha más cerrado. Dion dice que Varo reprende a quienes insisten. La prudencia empieza a sonar a obstáculo. Los que leen el peligro para vivir aprenden a callarse. La marcha arranca bajo ese silencio. En el mapa es una línea. En el camino es una ciudad en movimiento. Carros cargados. Bestias de carga tirando con esfuerzo. Y dentro de la sombra larga de la columna viajan acompañantes. Mujeres. Niños, sirvientes, dice Dion. La vulnerabilidad va dentro de la huella. Se siente en la piel. Una rueda muerde grava mojada.
El costado de una mula humea en el aire frío. La correa del escudo se oscurece con la humedad. El equipo empieza el día más pesado de lo que debería. Varo no marcha en formación cerrada de batalla. Marcha en orden de viaje. La columna se estira para dar espacio a carros, animales, familias, sirvientes. La fuerza ocupa distancia en vez de ocupar espacio como bloque. Ese espaciado no es un accidente. Ese espaciado es el punto. El plan no exige chocar de frente. Exige presión donde la columna ya es débil. Exige arrastrar a Varo a un terreno donde el bosque rompe la formación por sí mismo. Los romanos entran desordenados antes de entender que ese desorden ya es daño. Senderos estrechos, suelo blando, maleza enredada. La visibilidad colapsa a pocos pasos. El sonido cambia bajo las hojas. Un grito se amortigua. Un toque de cuerno se deforma. Las señales de mando empiezan a perder alcance antes de que vuele una sola flecha. Varo todavía cree que el peligro está adelante, en un solo lugar llamado el desorden. Piensa que llegará, impondrá orden y volverá. La marcha le parece prefacio. Arminio alimenta esa creencia y luego ejecuta lo más simple. Se va, sale a reunir aliados. Su ausencia parece iniciativa. Suena útil. Varo lo deja ir y espera su regreso con refuerzos. En territorio hostil, esa esperanza tiene un nombre: alivio. El instante en que la puerta se cierra es casi silencioso. Cascos golpeando tierra húmeda. Una guarnición de cuero que cruje una vez. Un oficial mira a Arminio desaparecer entre troncos y la última imagen del aliado queda enmarcada por el propio bosque. La columna sigue. Los días se acortan. El cielo baja. La humedad se queda suspendida. Las capas se pegan a la armadura. Sube el olor a lana mojada. La resina de ramas rotas se pega a las manos. Cada paso cuesta un poco más de lo que debería. Roma tolera incomodidad, tolera clima, tolera pequeñas emboscadas. Varo cree que también tolerará esta ruta. Esa creencia depende de una sola cosa: cohesión. Y la cohesión empieza a fallar por los bordes. Mensajes que no llegan a tiempo. Un destacamento que no se reincorpora cuando se esperaba. Un guía local que se equivoca en una bifurcación. El horario resbala. La columna se alarga. El control se vuelve una idea, no un hecho. Cerca del final del día, algo cambia en el paisaje sonoro. Los pájaros callan. El bosque se siente más cerca. Luego, un grito. No hay trompeta. No hay. Luego, un grito. No hay trompeta. No hay alarma formal. Solo un sonido humano cortado. Y la columna no logra traducirlo en formación inmediata. Alguien corre, alguien grita una advertencia que no alcanza. Un centurión gira la cabeza y solo ve árboles. En Roma lo llamarán traición, como si hubiera ocurrido en un instante limpio. En el bosque empieza peor. Una columna estirada, una advertencia amortiguada y un enemigo que no se deja ver. Quédate con esto. Si las legiones no pueden formar a tiempo para convertirse en ejército, ¿qué pasa cuando el bosque empieza a cobrar piezas? La versión oficial, más tarde, lo llamará una emboscada. Un solo instante, una sola lección. La realidad es más lenta y peor. Las legiones empiezan a fallar como sistema y cada hora se convierte en una prueba que no pueden reiniciar. Los romanos oyen los primeros ataques antes de entender la forma del combate. Un grito corta entre los árboles. Un cuerno intenta responder. El sonido muere en el aire húmedo y la columna no logra convertir la advertencia en reacción unificada. La fuerza de Varo no está alineada en una línea de batalla. Está viajando. Dion describe carros, bestias de carga y también mujeres, niños y sirvientes con la columna. El ejército existe como grupos dispersos que avanzan a velocidades distintas. Una legión disciplinada gira como bloque. Un convoy gira por segmentos, y cada segmento se vuelve una emergencia separada. El costo aparece de inmediato. Una rueda cae en terreno blando. El arnés se tensa de golpe. Una mula entra en pánico y se cruza. Un soldado agarra una correa con los dedos desnudos y siente la grava mojada morderle la piel.
La marcha deja de ser avance, se vuelve una cadena de atascos. El bosque se cierra alrededor del camino como un corredor que se estrecha cuando apartas la mirada. Los árboles raspan escudos, las ramas enganchan cascos, el sendero se curva y desaparece cada pocas decenas de pasos. La columna pierde el consuelo de ver su propia longitud. Dion añade la segunda capa, lluvia y viento. La tormenta empapa escudos y cuerdas, afloja el agarre, roba voz, el suelo resbala, moverse cuesta, y ese costo compra ocultamiento. La respuesta romana nace como instinto. Los hombres se agrupan alrededor de los estandartes, los centuriones gritan orden, los oficiales buscan flancos, la columna intenta comprimirse en algo que se parezca a una legión, y choca con su propio tránsito. Carros y animales ocupan el espacio donde debería vivir la formación. El intento de orden crea más bloqueo. El detalle lo vuelve insoportable de ver. Un niño llora desde la caja de un carro. Un sirviente tapa suministros con una capa. Una olla rueda y repiquetea sobre piedras. Un soldado gira la cabeza hacia ese ruido y su atención se parte justo cuando no puede permitírselo. En Roma, con el tiempo, lo simplificarán como traición, culpa limpia, nombre limpio. En el camino, la vulnerabilidad ya estaba ahí. Una estructura larga, pesada, fragmentada. El engaño de Arminio no inventa la herida, la abre. Los ataques caen en pulsos, golpe desde cobertura, retirada por senderos, rodear, presionar, desaparecer. No hay un choque decisivo que los romanos puedan elegir. Hay una reacción constante que no alcanza a convertirse en decisión. Aquí aparece la señal definitiva, sin sangre y sin épica. Los estandartes dejan de hablarse. Al principio, los hombres siguen mirando hacia los estandartes como hacia un centro de gravedad. El águila, cuando asoma entre ramas, todavía parece prometer un centro. Luego el barro, la niebla y los atascos interponen metros que se sienten como paredes. Un cuerno suena desde el frente y no encuentra respuesta. Otro responde tarde, deformado por el viento. El portaestandarte del centro alza el asta y no ve otra tela amiga. Solo troncos. Cuando el estandarte ya no puede ver al estandarte, ya no existe una legión. Existe un desfile roto. Desde ahí las señales ya no coordinan. Solo anuncian que alguien, en algún tramo, está sobreviviendo. Un soldado combate bien cuando ve el siguiente escudo. Sostiene una línea cuando siente el ritmo a su lado. Confía en una orden cuando sabe que otros la están oyendo igual. Aquí, una orden gritada al frente llega atrás como rumor. Cada tramo empieza a operar por pánico local, no por intención central. Los detalles mantienen la confusión pegada a la piel. Una capa mojada se pega a la coraza. El agarre resbala en el borde del escudo. El barro succiona las sandalias. Una rama se quiebra arriba y suena como aviso. Todo compite con todo. Varo se ve empujado a liderazgo por triaje. No manda a toda la columna. Intenta estabilizar la parte que se dobla. Y ahí su fortaleza se vuelve lenta. Un gobernador necesita claridad para imponer control, y el bosque se la niega segundo a segundo. Los conspiradores lo entienden. No buscan vencer en un duelo limpio. Buscan impedir la recuperación, mantener la columna estirada, evitar que levanten un campamento estable y reordenen unidades, que cada respiro sea otra trampa. Dion, cuando insiste en lo disperso de la marcha, está señalando el horror central. No es un ejército bajo ataque, son múltiples grupos hostigados. El frente oye combate, el centro oye carros atascados, la retaguardia oye gritos y calcula distancias. Cada grupo cree que otro tramo lo está manejando. Ninguno ve el cuadro completo. La sensación de una legión se evapora. El entorno se vuelve un tercer enemigo. Viento empujando humo y niebla, hombres parpadeando agua de las pestañas, y aún así viendo troncos y sombras. El borde del escudo gotea como canalón. El olor es cuero mojado y tierra removida. A gran escala, la trampa ya no es misterio. Controla el movimiento, fuerza el espaciado, reduce la velocidad, colapsa la comunicación, convierte la disciplina en bolsillos aislados de competencia que no pueden sumarse a una victoria.
La máquina invencible se vuelve una colección de individuos valientes. Los individuos valientes no equivalen a una legión. Una legión es geometría. Varro intenta reconstruir esa geometría en movimiento. Estandartes en alto para anclar hombres. Grupos cerrados donde se puede. Pequeños contraataques empujando sombras fuera de los bordes. Los hábitos que hicieron temida a Roma aparecen y llegan tarde. Atascados detrás de carros y clima. El giro emocional se nota sin necesidad de explicarlo. Un veterano busca a su centurión y no lo encuentra. Un recluta mira moverse el bosque y no sabe si es viento o hombres. Un mensajero corre hacia el frente y vuelve con barro hasta las rodillas y sin un informe claro. La certeza muere primero. Roma, después, lo contará como valor traicionado. Aquí, en el barro, el valor se gasta como combustible para evitar que el convoy se rompa en una huida total. Con el día avanzando a rastras, la columna entiende algo que ya no se puede desdecir. No está pasando por el peligro, está dentro de él. El bosque no es el borde del campo de batalla. El bosque es el campo. La lluvia no es molestia, es parte del ataque. Marchar dispersos no es un accidente de viaje. Es el mecanismo, y por primera vez la pregunta cambia de verdad. No, ¿dónde está la rebelión? Sino, ¿cómo volvemos a ser un ejército? Una imagen lo fija, barro en el borde de un escudo, una correa empapada cortando un hombro, un toque de cuerno que no encuentra respuesta. La columna, bajo lluvia, estirada como cuerda tirada desde ambos extremos. Quédate con esto. Si tu fuerza ya no es una sola, sino una línea de grupos separados, ¿a quién mandas primero? ¿A los soldados o al pánico? La versión oficial, después, lo reducirá a una emboscada y la mente imaginará un solo golpe. La realidad es un colapso lento, molido durante varios días. No pierden una batalla, pierden la capacidad de convertirse en ejército a voluntad. La columna de Varro sigue moviéndose, pero lo hace como un animal herido que no sabe qué pata proteger. Cada intento de apretar la formación choca con el mismo obstáculo, el propio convoy, carros bloqueando pasos, animales negándose a subir la pendiente, acompañantes pegándose al grupo de escudos que parece más seguro. Las legiones gastan energía solo para parecer organizadas. En la guerra romana, el campamento es el botón de reinicio. Fosos, empalizadas, guardias puestos, estandartes anclando posiciones. La noche puede ser reparación. Aquí detenerse es elegir campo de batalla. Aún así, Varro ordena levantar campamento bajo presión. Se siente como una obra desesperada. Hombres cavando en un suelo mojado que se derrumba de vuelta dentro de la zanja. Estacas clavadas en una tierra que no quiere sostenerlas. Leña demasiado húmeda para prender. Humo bajo, áspero, pegado a los ojos. La oscuridad se siente lo bastante cerca como para tocarla. Ese campamento no es el rectángulo seguro que Roma prefiere. Es una forma torpe tallada por necesidad. Perímetro demasiado corto. Interior atestado con el equipaje de una ciudad en movimiento. Guardias cansados antes de empezar el turno. El campamento restaura menos de lo que consume. Roma diría que la disciplina se mantuvo. En el barro, la disciplina se está racionando. Dion describe una decisión que suena a mecánica, no a heroísmo. Los romanos queman o abandonan carros. Es admisión. El convoy los está matando. Una legión que no puede moverse como legión, no puede pelear como legión. El peso extra no es solo carga, es tiempo, separación, vulnerabilidad. Borran partes de su propia marcha para poder seguir respirando. Y huele, brea prendiendo en tablas, cuero mojado encogiéndose y soltando humo agrio, sacos de grano rompiéndose y derramándose en el barro como arena. Un hombre arroja un objeto doméstico al fuego sin mirarlo. La supervivencia se impone a la identidad. Aquí se ve el diseño de la trampa. Arminio no necesitaba matar rápido. Necesitaba forzarlos a desmontar su propio sistema. Quemar carros les da movilidad, pero también les quita protección, suministros, certeza. La columna se vuelve más ligera mientras se vuelve más desesperada. La presión regresa en pulsos. Golpea, afloja, golpea otra vez. El enemigo usa senderos invisibles. El clima castiga el control. Lluvia empapando escudos. Viento rompiendo señales. Barro
robando impulso. Cada respuesta llega un poco más lenta que la anterior. El agotamiento se vuelve comandante. Manos acalambradas sobre agarres mojados, empuñaduras resbaladizas, escudos que arrastran más pesado a cada paso. Un hombre intenta limpiarse los ojos y se embarra la mejilla. Ver deja de ser un instante, se vuelve un problema permanente. Una columna puede sobrevivir pérdidas si mantiene su centro. El centro no es un punto en el camino, es cohesión, unidades sabiendo dónde pertenecen. Oficiales sabiendo qué pueden ordenar, hombres creyendo que la orden será oída. Ese centro ya está debilitado, y ahora el segundo pilar empieza a crujir, el liderazgo. Los informes se deshacen, mensajeros que no encuentran mandos a tiempo, cuernos que no viajan, estandartes que se ven peor entre árboles. La autoridad se vuelve local y temporal. Un centurión sostiene a un grupo durante una hora, otro grupo ni lo ve. Un destacamento intenta reunirse y encuentra el terreno bloqueado. Reunirse se vuelve apuesta. La historia que Roma preferirá será moral, traición, culpa limpia, imperio limpio. La mecánica es más cruel. Varo marchó como administrador en suelo disputado y estiró su mando hasta la fragilidad antes de que el engaño se volviera violencia abierta. Varo está herido. Oficiales superiores también. La sensación de inevitabilidad se expande donde antes había dirección. No es todavía pánico como estampida. Es pánico como cálculo silencioso. La captura parece probable. La derrota total se siente cerca. La élite romana en ese extremo conoce una salida. Según Dion, Varo y varios oficiales superiores se quitan la vida cuando la derrota se vuelve inevitable. Roma puede llamarlo noble y hacerlo sonar limpio. En el camino significa otra cosa. El mando se evapora en el peor momento posible. La estructura restante pierde columna vertebral. El microdetalle lo mantiene contenido y veraz. No hay ceremonia. No hay tienda de mando montada con calma. Voces bajas. Un hombre se quita un anillo. Alguien escucha la lucha como si escuchara por última vez. Un gesto íntimo en un desastre inmenso. El efecto es inmediato. Dejan de bajar órdenes. Ya no llegan contraórdenes. Cada subordinado actúa como cree que el comandante habría querido, y cada uno imagina una intención distinta. Un grupo empuja hacia adelante, otro sostiene terreno, otro busca salida. El enemigo ya no necesita romper una línea unificada. No hay línea unificada. La llave mecánica queda expuesta. Una columna tolera dolor. No tolera perder cohesión y liderazgo al mismo tiempo. El colapso se acelera. Los detalles muestran el costo sin espectáculo. Un hombre llama a un oficial que no responde. Un estandarte tiembla porque el portaestandarte está demasiado agotado para mantenerlo alto. Un soldado busca el hombro de un amigo y toca solo tela empapada. La separación se vuelve física. Aquí muere el mito de la invencibilidad. La armadura sigue ahí. El entrenamiento sigue ahí. El valor sigue ahí. La invencibilidad nunca estuvo en el acero individual. Muere cuando el sistema deja de funcionar. Roma dirá, lucharon hasta el final. En el bosque pasa lo sucio. Algunos luchan, algunos huyen, algunos se rinden. Algunos intentan desaparecer entre árboles. El enemigo decide a quién persigue, a quién encierra, a quién deja pasar. Los romanos pierden la iniciativa como categoría. Al final de esta parte queda claro el terror real. No están solo bajo ataque, están eligiendo a ciegas, mojados, exhaustos, sin mando. Cada decisión cuesta, cada demora mata. Cuando el mando muere, ¿qué queda de la invencibilidad? ¿La armadura o el pánico? La versión oficial llega rápido. Estabilidad restaurada, incidente contenido, el orden regresando a la frontera. En el papel, todo sigue intacto. En silencio, cambia algo más profundo. Roma pierde 3 legiones, 17, 18, 19 y numerosos auxiliares. Y con eso se rompe la ilusión de que el este del Rin ya era provincia en trámite. En Roma, un desastre se procesa como una cuenta. Llega un mensaje, se rompe un sello de cera, un escriba lee en voz alta, un senador no mira el pergamino, mira las caras. Las palabras son simples: columna desaparecida, comandante muerto,
estandartes perdidos, y el significado es radiactivo. Roma no entra en pánico en público. Roma absorbe. Roma reasigna. Roma anuncia continuidad. Las calles oyen confianza. La confianza, sin embargo, hay que fabricarla. Suetonio, escribiendo después, atribuye a Augusto una imagen de duelo que perfora el mármol. Quintilio Varo: devuélveme mis legiones. La postura oficial es piedra, la escena que queda es otra, un hombre con poder hablándole a una ausencia. El golpe se vuelve humano sin volverse teatro. Una lámpara arde baja junto a un montón de despachos, escamas de cera de un sello roto pegadas a un dedo. Las botas de un mensajero dejan barro en piedra pulida. La frontera entra al centro del mundo. El primer reflejo de Roma es reemplazar, recluta nuevas unidades, cambia mandos, redistribuye fuerzas, refuerza la línea del Rin. La máquina actúa como si pudiera intercambiar piezas, y ahí está la fisura. Una legión no es una pieza, es años de entrenamiento, hábitos compartidos, jerarquías endurecidas. Reemplazo es un nombre antes de ser una fuerza. La historia oficial prefiere una sola causa: traición. Un villano encaja perfecto. Un traidor lo explica todo. Con eso, Roma puede seguir creyendo que su sistema era sólido y solo falló por dentro. La mecánica es más fea. Sistemas usados contra sí mismos. Un gobernador tratando una frontera disputada como si ya estuviera asentada. Canales de confianza convertidos en arma. Terreno y clima amplificando la dispersión. El liderazgo cayendo cuando la cohesión ya estaba rota. No es un error único, es una cadena, y esa cadena deja cicatriz estratégica. Roma aún puede castigar, aún puede hacer incursiones, aún puede marchar ejércitos hacia Germania. Puede decirse y decirles que habrá venganza. Lo que cambia a largo plazo no es el deseo, es el mapa mental. El Rin se endurece como límite práctico. La energía se concentra en sostener la línea más que en convertir, de forma permanente, el este del Rin en normalidad administrativa. Aquí es donde, oficial versus real, se vuelve útil. Roma dice control. Roma actúa como alguien que aprendió un límite. Se nota en la rutina, no en un anuncio. Órdenes con palabras nuevas, reconocimiento más estricto, caminos asegurados, líneas más cortas, campamentos más duros. Un intendente cuenta provisiones con cautela distinta. Un centurión entrena marchas cuidando el espaciado. Un comandante escucha a un guía amigo con sospecha, no con gratitud. La paranoia se vuelve política sin ser nombrada. La propaganda no dice «nos equivocamos», dice «nos adaptamos». El orgullo no se rompe, y la adaptación es una confesión disfrazada. El residuo cultural queda pegado a cosas pequeñas. Se suele señalar que ciertos números de legión dejan de reaparecer en el futuro cómodo de Roma. 17, 18, 19, como si la burocracia evitara pronunciar un duelo. En la frontera, los relatos de supervivientes circulan en fragmentos. ¿Quién escapó? ¿Quién fue capturado? ¿Quién se perdió en ciénagas y árboles? Roma no controla del todo esos hilos. La ansiedad se filtra en conversación de soldados y rumor de taberna. El relato oficial quiere cierre. Pasó, terminó. El relato real se niega al cierre. Teutoburgo se convierte en un lugar que sigue ocurriendo en la imaginación romana. Cada camino de bosque empieza a parecerse a ese camino. Cada guía sonriente se mide contra aquella traición. El miedo se vuelve herramienta de entrenamiento. Y siglos después aparece algo que los funcionarios antiguos no habrían querido. Anclajes físicos que no obedecen discursos. Muchos investigadores sitúan un tramo clave en la zona de Calcrise, un corredor estrecho entre elevación y marisma, perfecto para convertir movimiento en encierro. La arqueología apunta a un entorno preparado para hostigar. Terraplén, paso comprimido, suelo que castiga los lados. La coreografía exacta se discute. Lo sólido es esto: terreno difícil, movimiento confinado, ataques repetidos y un orden de marcha que se volvió desventaja.
vuelve la textura de la frontera, un terraplén bajo de tierra, un paso estrecho donde el pie se hunde al borde, una cresta que bloquea la vista, marisma que castiga cualquier intento de abrirse hacia los lados. El terreno no tiene bisagras, pero funciona como puerta. La respuesta oficial intenta recuperar el centro moral. Castigaremos, restauraremos, demostraremos fuerza. Es proyección de inevitabilidad, que todos crean que Roma sigue siendo Roma. La inevitabilidad, en realidad, exige administrar la memoria. Roma encuadra Teutoburgo como excepción, no como advertencia. Enfatiza la traición sobre el mal juicio, elogia a los muertos, eleva el valor. El duelo se convierte en lealtad. La consecuencia real es institucional. Comandantes menos dispuestos a gobernar por delante del control. Administradores menos dispuestos a tratar una región como conquistada antes de que se comporte conquistada. La política de frontera se vuelve más conservadora, sin escribirse como norma. Ese es el giro entre historia de batalla e historia de imperio. Un colapso de varios días en un bosque mojado se convierte en frontera dentro de la mente romana. La frontera deja de ser incomodidad temporal, se vuelve línea permanente. Un microdetalle lo devuelve a escala humana. Un veterano toca el borde de su escudo como si buscara grietas. Un joven oficial relee un despacho 2 veces y las palabras pesan más que el papel. Un centinela escucha con más fuerza al bosque de noche y el silencio deja de ser consuelo. La versión oficial dice que la frontera está estabilizada. La realidad es que la frontera le enseñó a Roma un miedo nuevo. Si Roma no puede deshacer la pérdida de 3 legiones, pero sí puede cambiar el mapa para que no vuelva a ocurrir, sobrevive un imperio ganando o aprendiendo dónde no puede marchar. La versión real no tiene un solo fotograma. Tiene puertas que se cierran una tras otra. El final se siente menos como batalla y más como un sistema fallando a cámara lenta. Puerta 1. La geografía. La columna ya está dentro de terreno roto. El bosque limita la vista. Los senderos irregulares frenan carros. Los bordes blandos de la marisma castigan cualquier intento de abrirse hacia los lados. Incluso retirarse cuesta un tiempo que ya no tienen. El detalle vuelve física la trampa. Barro, agarrando sandalias como pegamento. El buje de una rueda chirriando bajo tensión. Una capa mojada tirando de los hombros como una mano extra. El cuerpo pesa más antes de que el enemigo presione. Puerta 2. El clima. Dion Casio describe lluvia y viento violentos. La tormenta no inicia la derrota, la acelera, empapa escudos, afloja cuerdas, roba voz. La coordinación se vuelve rumor. Puerta 3. El espaciado. No marchan como bloque de batalla, marchan como ciudad, carros, animales, acompañantes. Ese detalle, mujeres, niños, sirvientes, importa porque explica la forma. Una columna larga puede ser atacada por secciones, y las secciones tardan demasiado en protegerse entre sí. El microdetalle marca la separación. Un estandarte al frente desaparece tras los árboles. En el centro se oye combate que no se ve. La retaguardia siente presión sin saber si el frente vive o cae. El miedo viaja más rápido que las órdenes. Roma preferirá un inicio simple. Traición. La mecánica es otra. La máquina entró al bosque ya comprometida. Varo gobernó frontera como provincia. Se movió como si el peligro fuera un foco local, no el paisaje mismo. La marcha empezó con suposiciones equivocadas incrustadas en cada paso. Puerta 4. El fallo del mando. Varo y oficiales superiores caen heridos. Dion informa que, al ver la derrota como inevitable, Varo y varios altos mandos se quitan la vida. Roma puede vestirlo de dignidad. En el camino significa algo estructural. Cuando el mando desaparece mientras la cohesión ya está fracturada, el ejército pierde la única fuerza capaz de recomponerlo. El microdetalle lo mantiene contenido. Voces bajas, un anillo sello retirado, la siguiente orden que no llega. El cerebro del ejército deja de emitir una señal unificada. Desde aquí todo se vuelve elección forzada. Elección 1. Conservar el equipaje o borrarlo. Dion dice que queman o abandonan carros y lo no esencial. Liberan movimiento y pierden refugio, suministros, certeza. Se hacen más ligeros y más desesperados. El detalle define no esencial. En tormenta, una manta,
una olla, herramientas para reparar calzado. Van al fuego porque frenan la marcha. Sobrevivir se vuelve amputación. Elección 2. Reiniciar con campamento o seguir expuestos. El campamento era el botón de reinicio romano. Aquí consume más de lo que devuelve. Suelo empapado, hostigamiento. Cansancio. Avanzar tampoco salva. Una línea estirada atravesando puertas no puede sostener formación. Ninguna opción devuelve el control. Solo cambia el tipo de pérdida. El microdetalle revela la geometría sin salida. Estacas en tierra que se derrumba. Zanja llenándose de agua. Humo bajo picando los ojos. Guardias tiritando dentro de lana mojada. El descanso se vuelve trabajo. Elección 3. Pelear como legiones o como grupos. Una legión necesita espacio y visibilidad. El bosque niega ambas. El convoy bloquea ambas. El clima rompe ambas. Los romanos pelean donde están. La presión enemiga repite el patrón que impide recuperarse. Golpear desde cobertura, retirarse por senderos invisibles, golpear otra vez. Hay valentía en bolsillos. Los bolsillos no se suman. La valentía se consume. El microdetalle vuelve la repetición enloquecedora. Un silbido desde la línea de árboles. Un escudo que se sacude. Un centurión grita una formación y descubre que la mitad de sus hombres quedó separada por un carro. Un mensajero vuelve sin informe claro. La máquina ya no tiene tablero. A gran escala, el colapso final no es un tabló heroico. Es el instante en que la estructura restante deja de sostener. Unas unidades intentan abrirse paso. Otras sostienen un parche defendible. Otras siguen cualquier estandarte vivo como brújula. Algunas se rinden cuando escapar se vuelve imposible. Roma preferirá un final uniforme. La realidad se bifurca. Muerte, captura, escape, desaparición. El microdetalle se mantiene cerca, sin espectáculo. Manos temblando por frío y fatiga. Una correa empapada del escudo cortando la piel. Un soldado buscando la señal de su cohorte y viendo solo árboles. Una oración susurrada volviéndose nube de aliento en la lluvia. El final se siente íntimo, aun siendo histórico. La última puerta es psicológica. La invencibilidad no es armadura, es expectativa. Cuando creen que el sistema ya no puede rescatarlos, cada decisión se estrecha. El pánico no es gritar, es la conciencia silenciosa de que la próxima hora quizá ya no tenga un plan dentro. Lo que sobrevive no son las legiones, lo que sobrevive es la cicatriz. Roma, en el centro, declara continuidad, ordena nuevas levas, tranquiliza aliados, endurece el Rin. El imperio parece no tambalearse. El cambio real es estratégico. Teutoburgo se vuelve límite en la imaginación romana. Roma aún castiga y hace incursiones más allá del Rin. La sujeción permanente al este del Rin deja de parecer inevitable. La frontera se endurece como límite con memoria. Años después, otro ejército romano vuelve al bosque. Germánico conduce fuerzas al sitio. Tácito describe el entierro de los restos. En el marco oficial puede ser piedad. En el marco real es disciplina. El campo de batalla convertido en memorial. El trauma convertido en política. El detalle vuelve el memorial helado. Tierra removida por hombres vivos porque no estaban aquí. Fragmentos sin nombres. Un silencio que ningún ejercicio llena. Un montículo. Una marca. Los vivos miran el suelo y ven el precio de asumir seguridad. Un imperio puede borrar una derrota de sus discursos. No puede borrarla de sus decisiones. Y ese es el sello. La emboscada no fue el golpe. Fue la marcha.